Muy bien, entonces vamos a revisar una conexión para el control de velocidad de un motor, que en realidad es algo sencillo, pero pues vamos a ver que hay varios elementos. Tenemos nuestra fuente que proporciona energía. Si se dan cuenta, pues esta queda aparentemente fuera del diagrama de control, no se especifica, aunque realmente va con parte del actuador. En este caso nuestro actuador es este servoamplificador. Ahorita lo explico más a detalle. Es como si fuera un puente H muy profesional, muy pro. Y aquí tenemos nuestro motor. El primer motor es el que nos interesa controlar. La velocidad sería aquí en esta unión donde las dos flechas se unen. Y este segundo motor nos funciona como tacómetro. Entonces, bueno, como tacogenerador, genera un voltaje de alguna manera proporcional a la velocidad a la que está girando el primer motor. Entonces la salida del sistema, que es la velocidad del motor, sería la velocidad con la que gira este motor, la cual mediríamos acá. Nuestro elemento de medición ahorita es este motor. En los sistemas actuales, pues posiblemente el sensor sea un encoder, pero como vamos a hacer una práctica sencilla, pues entonces este motor funcionando de generador va a hacer un trabajo, aparte de que va a meter ahí información que nos va a servir. Lo llevamos a la proto. Aquí tenemos lo que produce el generador, lo estoy monitoreando con este osciloscopio. Y este servoamplificador, que es nuestro actuador. Vean, estas primeras pines van conectados a la fuente, es donde se alimentan. Y estos pines de acá van conectados al motor. Si se dan cuenta, pues es este cable que va al motor. Los pines chiquitos que tiene acá son para control. Ahorita solo estamos utilizando tierra para dar una referencia, que es el café. Referencia positiva y referencia negativa, porque el motor puede girar en ambos sentidos. Y de hecho, si se dan cuenta, pues uno de ellos lo tenemos conectado a tierra, que es el rojo. Y en el blanco tenemos conectado, aquí está, un potenciómetro. ¿Sí? Este potenciómetro está alimentado entre 0 y 5 volts, que alimentamos con nuestra fuente. Entonces ahorita, como tal, no tenemos un lazo de control. Ay, no sé por qué se desenfoca. ¿Vale? Vamos a darle otro chance de enfocar. Ahí se ve bien. Entonces ahorita como tal no tenemos un lazo de control, o sería un lazo de control abierto. El potenciómetro genera una referencia y el motor gira hasta cierta velocidad sin saber si llegó a algún valor deseado o no. Entonces vean, la línea amarilla es la referencia que recibe a través del potenciómetro y la línea azul es el voltaje que produce el generador. Sí, mi potenciómetro mete algo de ruido, pero bueno. Ahí por ejemplo recibe 0 volts, el motor no gira. Si se dan cuenta, está parado. Tomen en cuenta que esta es la referencia que está recibiendo el actuador a través del potenciómetro. Falta caracterizar X cantidad de volts enviados aquí corresponde a tantas revoluciones por minuto por segundo acá, ¿vale? Que es la verdadera salida del sistema. Entonces, si vemos el comportamiento, conforme aumenta la referencia, pues aumenta la velocidad hasta que llega y se satura en cierto punto. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es conectar el controlador para que ahora la referencia que demos sea el voltaje que queremos que genere el generador. ¿Vale? Bien, vamos a parar esta grabación. Bien, para incluir el controlador vamos a utilizar esta tarjeta Arduino, que pues va a venir a meterse en el lazo de control,
que ahorita tenemos abierto. ¿Por qué abierto? Pues porque este genera la referencia, se envía al actuador directamente, actúa sobre el motor, lo hace girar y genera, pues, en este caso nuestro sensor, un voltaje de salida proporcional a la velocidad, pero pues no llega a un valor deseado. Lo que vamos a hacer es que ahora esta referencia generada por el PUT va a entrar a nuestra tarjeta Arduino, y también el voltaje que se está generando aquí va a entrar a un analógico de nuestra referencia Arduino, de tal manera que aquí adentro vamos a correr el controlador. El error se va a generar ahí, se va a calcular la señal de control, y ahora la señal de control es lo que va a salir de nuestro Arduino a través de uno de sus pines analógicos y va a ser enviado al actuador. Muy bien, bueno, pues hemos agregado la tarjeta. Vean, el potenciómetro, que está aquí todo enredado, ahora entra como referencia la tarjeta en uno de sus pines analógicos, y lo que genera el sensor entra también a la tarjeta en uno de sus pines analógicos, en este que solo conecto en el ATC, y ponemos una salida de PWM que ahora alimenta el actuador, el servoamplificador. Aquí sería conveniente que esta salida de PWM le pusiéramos un filtro pasabajas, porque en realidad lo que recibe el servoamplificador es una señal de más o menos 10 volts. Pero con la frecuencia que opera, pues no hay ningún problema, el servoamplificador lo va a filtrar. Y entonces pues vamos a hacer una prueba. Miren, la prueba que vamos a hacer es la siguiente. Antes de introducir el control, yo recomiendo siempre probar etapa por etapa, digámoslo así, de forma modular. Ustedes posiblemente en sistemas más sofisticados en la industria encuentren que ya van a montar un sistema de control completo y que van a conectar todo un cable, todo un bonche de cables con un conector específico a un gabinete y luego al motor y bla bla bla, y entonces cada cable tiene su lugar, entonces no tienes que pelearte con estos arreglos ni nada por el estilo. Pero aún así lo ideal es probar paso a paso. Entonces, si puedes probar que el encoder se está leyendo bien, que el cerebro está recibiendo bien la referencia, pues haces esa prueba modular. Te garantiza que si se presenta un error, pues puedes eliminar ciertas etapas y decir, no, el encoder ya lo probé y estaba bien. Aún así podría haber error, pero pues si reduces la probabilidad de que el error esté ahí. Bien, pues entonces déjenme poner un poco el programa y ahorita grabamos cómo se comporta. Muy bien, como les decía, es una buena práctica validar nuestras conexiones, lo que estamos haciendo por etapas. Entonces, por ejemplo, ahorita simplemente voy a validar que mi PWM del Arduino esté bien conectado con el actuador y con el motor, que le produzca un cambio esperado. Digo, no estoy controlando en estricto sentido, pero quiero ver que lo haga bien. Entonces vean, hicimos un programa en Arduino que manda a través de una salida analógica una rampa. Vean, ahí dice que saque I y se incrementa, y si llega a 255 lo reinicia, ¿verdad? Entonces esa rampa la tenemos aquí, la podemos observar en el osciloscopio. Va lentamente incrementando hasta llegar a su máximo y se reinicia. Una rampa en el PWM, y podemos verlo aquí, la velocidad del motor. Miren, acelera, quizá ahí ya no puedan apreciar mucho. Se para, empieza a acelerar lentamente y va incrementando su máximo. Bien, entonces aquí veo si se movió algo. Un cablecito. Ya, se había movido un cable. Vamos a escuchar que va a llover. Entonces que eso, vean, podemos ver cómo va creciendo ahí la retroalimentación del sensor hasta medio volt. Ahí crece muy lento, parece ser que ya se saturó y vuelve a bajar.
¿sí? Aquí tenemos un pequeño problema de acoplamiento que hay que tener en cuenta, de que el generador va conectado directamente al Arduino, entonces puede haber ahí un problema de impedancias que hace que el sensor ya no llegue a mayor voltaje. Tendríamos que trabajar ahí quizá con unos amplificadores operacionales para aislar la señal. Muy bien, aparte de los truenos aquí apocalípticos que espero puedan escuchar al fondo, vamos a ver aquí unos detalles interesantes en este sistema de control. Vean, ya agregamos el Arduino, es el controlador. La referencia la recibe a través de este potenciómetro. No es la mejor idea, pero es rápido. Es fácil configurar el potenciómetro como una entrada analógica. La retroalimentación entra a través de una analógica igual al Arduino. Es producida por este sensor funcionando como generador. El PID está corriendo aquí adentro del Arduino. Es el PID que programamos, que revisamos. Ahorita hablamos un poco de la señal. Se calcula la señal de control que es mandada a este servoamplificador que actúa directamente sobre el motor. Es este cable que viene aquí que se enrolla. Si se dan cuenta, está conectado al servoamplificador. Pues vean, aquí está la referencia. Vamos a moverla un poco. Si se dan cuenta, pues el controlador trata de seguirla. Vamos a ver si puedo ajustar aquí el tiempo. Vamos a ver, incrementar el tiempo. Sí, está escalando el tiempo. Y vean qué ocurre aquí. Por el tipo de sensor que tenemos, que se puede apreciar también acá en el Arduino como adquiere, vean cómo oscila alrededor de la referencia, ¿verdad? Eso es por el principio de funcionamiento del generador que introduce este ruido al sistema. O sea, aquí podemos decir que sí, de alguna manera ya le está siguiendo, pero cuando les mencionaba cuestiones pues, prácticas y que van más allá de la teoría, pues vean este ruido que está metiendo, que oscila alrededor de la referencia. Insisto, esto no es por las ganancias del controlador, en este caso es porque nuestro sensor no tiene una etapa de acondicionamiento más sofisticada que nos ayude a eliminar ese ruido. Este ruido, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo muevo el potenciómetro y cambio la referencia, pues es un movimiento lento. Vean cómo la señal la sigue ahí. Pero, entonces si se dan cuenta, esta señal se mueve mucho más rápido, ¿verdad?, que mi referencia. Entonces podemos considerarla una señal de alta frecuencia que podemos atenuar para estimar bien la velocidad a la que está girando el motor por medio de un filtro digital. Lo que voy a hacer es capturar esta señal para que podamos filtrarla y ver qué tanto podríamos mejorar. Y de repente cuando ustedes ven un picote, que se pierden las señales, es porque entra más ruido al sistema. A ver, ese picote. Muy bien, pues descargamos los datos del controlador del Arduino y los guardamos en un archivo de texto y ahora vamos a analizar los resultados. La prueba fue muy rápida y acuérdense que la referencia la generamos a partir de un potenciómetro. De hecho, los picos que mencionábamos son estos de aquí, que es nada más ni nada menos que ruido que entró al potenciómetro. Vean cómo es un pico de una muestra en un valor muy alto, y pues eso se debe nada más a ruido. Por eso es que seguramente en un controlador van a encontrar que la referencia es digital, evita esos problemas de ruido. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la referencia y aquí tenemos la salida del controlador. Ojo, no están exactamente a la misma escala, ¿verdad? Aquí por el zoom que hice. Vean que esta sí no tiene ruido, pero por cierto vean qué ancha es la señal.
vamos a ver cómo eliminar esta dispersión de la señal a través del uso de un filtro en la siguiente unidad. Aquí les voy a mostrar una comparativa de ambas señales, eliminando el ruido. La referencia es la señal roja y la respuesta del controlador es la azul. Aquí pueden ver cómo cambia de golpe. Vean cómo el controlador hace que siga. Aquí sube la referencia. La respuesta tiene aquí un ligero retraso. Lo podemos ver como esta zona blanca de aquí, el retraso. Pero alcanza la referencia. Luego aquí cambiamos nuevamente la referencia. Esta parte de aquí se ve el ruido del potenciómetro. Y la alcanza, aunque aquí nos fuimos al tope máximo de 5. Entonces no es como una buena zona de análisis. Aquí la disminuimos a 4. Y vean, lentamente el controlador alcanza la referencia y se estabiliza. Aquí lo disminuimos a 2. Nuevamente se ve que hay un retraso en el seguimiento, pero lo alcanza. Luego nuevamente aquí lo subimos como a 4.5. Y vean cómo la salida del sensor nos indica que alcanzó la referencia. Si se dan cuenta, pues la señal roja está justo a la mitad de la señal azul. Ahora, este ruido pues es obviamente porque no procesamos la señal del sensor, la estamos metiendo en crudo. En este caso voy a mostrarles nada más cómo se vería, por ejemplo, una señal de estas ya un poco filtrada, pero los filtros va a ser hasta el siguiente tema. Entonces vean, aquí es la misma señal pero ya filtrada, súper delgaditas. Compárenlas contra las que tenemos acá, pues ya eliminamos el ruido de alta frecuencia y se puede ver más o menos cómo alcanza las referencias, ¿verdad? Claro, estas referencias son ruidosas porque las metimos con un potenciómetro que estaba además, no estaba estable sobre la tarjeta, sino que estaba bailando. Ustedes saben que eso mete muchísimo ruido, entonces ven, esto debería ser un voltaje fijo y vean ahí, está bailando. Vean cómo no podemos eliminar de todo el ruido que introducen estas muestras tan gigantes, pero sí se disminuyó. Entonces en el siguiente tema vamos a ver cómo implementar filtros para eliminar exactamente este ruido. De hecho, creo que la respuesta del controlador podría mejorar un tanto si en lugar de meter la señal así como la metimos, que es esta azul, metiéramos la señal filtrada. ¿Vale? Vean aquí, por ejemplo eran 5. Bueno, quizá ahí no se ve también. Acá vean cómo hay una componente de alta frecuencia montada sobre la señal. Bien, pues entonces esto es en cuanto a la implementación del controlador PID. Si se dan cuenta, pues es algo relativamente simple, aunque seguramente si ustedes van a montar un equipo en una empresa, pues van a utilizar un controlador que además haya pasado algunas otras certificaciones y cuente con algunas normas. Pero en caso de que tuvieran que desarrollar un prototipo, pues pueden generar un controlador rápido, hacer una prueba, ver si funciona y luego decidir si van a implementar uno propio o si van a agregar alguno otro de marca.